Hola a todos, Andrea, gracias por darnos paso. Estamos felices. En este momento damos apertura a nuestra aula del conocimiento. Mi nombre es Hernán Loaiza, soy el coordinador de la comunidad de docencia y consultoría de la Corporación Interactuar. Quiero darles un saludo muy especial a todos los asistentes que en este momento nos acompañan a través de la plataforma de streaming, a través de nuestro canal de Facebook, en YouTube. Estamos felices porque el día de hoy iniciamos esta agenda del aula de conocimiento hablando un poco acerca de esas virtudes, de esas capacidades, de ese liderazgo que tienen que ir desarrollando nuestros empresarios para poder liderar desde la virtualidad, para poder llevar los equipos a que alcancen esas metas, entendiendo estos nuevos escenarios. ¿Y quién mejor que nuestro gran experto, el rector Diego Mauricio Mazo, rector de la Fundación Universitaria CEIPA, quien nos acompaña el día de hoy en su charla de liderazgo de equipos de alto desempeño desde la virtualidad? Diego es el rector de CEIPA Business School, como les acabé de contar, es magíster en dirección universitaria, doctor en educación, y durante los últimos años se ha dedicado a liderar proyectos que han ayudado a transformar a CEIPA, a transformar a otras universidades y a potenciar, digamos que, capacidades en el sector educativo y en el sector empresarial a través de la virtualidad. Diego, te quiero dar la bienvenida, agradecerte por estar en este espacio con nosotros. Desde la Corporación Interactuar te damos las gracias y bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, Hernán, y un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan en esta tarde. Yo los saludo desde San Diego, California, desde donde he estado los últimos 2 años y medio, que adelantaba mis estudios doctorales, sin dejar de lado la rectoría. Esto yo creo que lo que les voy a contar, más que una teoría sobre cómo liderar equipos, cómo implementar algunos aspectos de la virtualidad, es un poco la experiencia que el CEIPA ha vivido. Es cómo nosotros nos hemos entendido y cómo lo hemos vivido y tratado de adaptar para poder lograr que las instituciones de educación estemos al borde de la frontera, ¿sí? Y podamos preparar nuestros estudiantes para poder enfrentar los retos de lo que están viviendo el día de hoy y lo que nuestra sociedad está viviendo el día de hoy. Creo que nuestra sociedad tiene unos retos muy grandes, como lo veíamos en la conferencia anterior, ¿cierto? Y creo que es muy importante poder enfrentarnos a esas realidades. Y eso implica unos cambios muy interesantes y muy profundos en cada una de las cosas que estamos haciendo. Entonces, lo primero que yo quiero contarles y que diría un poco que es el esfuerzo de lo que tenemos que hacer es entender primero que las organizaciones es un grupo de personas que luchamos por unos objetivos que nos hemos trazado de alguna manera. Y My apologies. I couldn't hear what you said. Perdón, es que Siri a veces se mete en las conferencias y cree que está ayudando, pero lo concentra uno un poquito. Ese es parte de los retos de la tecnología. Ya lo voy a apagar aquí. Siri, puedes ir a dormir. Gracias. Entonces, lo primero, como decía, es la importancia de entender que somos un grupo de personas que trabajamos y cada uno de nosotros tiene en sí unos propios intereses y esos intereses se tienen que conjugar y se tienen que combinar con lo que es la institución, con los objetivos que desarrolla la institución. O sea, nosotros hablamos de alinear los proyectos de vida, tanto de nuestros estudiantes como de nuestros colaboradores. Y por eso quiero empezar por esta parte. Esto no se nos puede olvidar. La empresa no es lo principal porque la empresa la hacemos las personas, las hacemos los seres humanos que estamos dentro de ella.
Por eso en el CEIPA tenemos un propósito superior, y ese propósito superior es transformar vidas para construir un mejor país, ¿cierto? Esa es nuestra razón de ser. Por eso estamos en el CEIPA. Los que estamos en el CEIPA creemos en que no es simplemente entregar un cartón, sino que nuestra acción es trabajar para que nuestros estudiantes puedan cambiar el país, su entorno, la sociedad en la que vivimos. Entonces, ese es el sueño que en el CEIPA nos hemos trazado. Para eso tenemos algo que llamamos nuestro principio rector. Y esto es muy importante porque el principio rector es lo que llamamos un marco de actuación. No tenemos visión, no tenemos misión, pero tenemos ese principio rector que ustedes pueden leer en la pantalla y que reúne lo que el CEIPA tiene. Y ahí hay palabras que yo he subrayado y que solamente me voy a detener en tres palabras específicas. Una es empresa. Normalmente en las universidades no nos definimos como empresa y eso es muy importante entenderlo porque ¿por qué nos definimos como empresa? Miren, por dos razones básicamente. Son dos razones que para mí son supremamente poderosas. Uno es coherencia y dos es responsabilidad. Las instituciones de educación en el país, las privadas, son instituciones que la gran mayoría no reciben apoyo de nadie, ni del gobierno, ni de las alcaldías, ni de la gobernación, ni de nada. Entonces, estas instituciones tenemos que ser supremamente responsables con lo que hacemos, con lo que generamos, porque nadie va a venir a ayudarnos. No somos instituciones que participamos en el presupuesto nacional. Por lo tanto, por responsabilidad tenemos que manejar los recursos y sobre todo esa potestad que nos da el gobierno de poder atender un servicio público como es la educación. Y coherencia, porque si ustedes ven el enfoque del CEIPA, es un enfoque de una empresa, de una institución dedicada al tema empresarial. O sea, tratar de formar excelentes empresarios y también excelentes emprendedores. Aquellos que son capaces de ayudar a las organizaciones a salir adelante o, por qué no, poner su propia empresa en los diferentes ámbitos. El siguiente aspecto que me parece importante es de conocimiento. Las universidades tenemos que aprender, tenemos que generar el conocimiento y estamos en una sociedad que, como lo decían en el panel anterior, están cambiando las necesidades súper rápido, están cambiando las cosas súper rápido y por eso tenemos que estar aprendiendo constantemente. No nos podemos quedar como esas funciones aisladas. Entonces nosotros tenemos que ser un ejemplo de esto. Y la tercera palabra que es muy importante es que nosotros, desde que definimos este principio rector hace nada más y nada menos que 20 años, ya el concepto de virtualidad lo teníamos incluido. Lo teníamos incluido desde nuestra esencia. Nosotros venimos ofreciendo programas virtuales hace 20 años en el país. Hace 20 años empezamos la educación virtual. Y eso entonces nos llevó a hacernos muchas preguntas, hacernos unas preguntas que son fundamentales para el tema educativo, que ahorita más adelante voy a tocar. Voy a hablar sobre lo que es la filosofía institucional, porque la filosofía es supremamente importante dentro de este concepto si lo que queremos manejar es una institución o una organización o una empresa bajo un modelo virtual. Y es que nosotros entendemos bajo esta metáfora de que nuestra vida es como un tren que persigue alcanzar una estación del éxito, una estación que lo llamamos nuestro proyecto de vida. Ese proyecto de vida es ese sueño que nosotros tenemos, esas expectativas que nosotros tenemos. Entonces, nuestra vida es esa locomotora que camina sobre esos dos rieles. Y esos dos rieles son integridad e idoneidad. Si usted no es una muy buena persona y un excelente profesional, entonces no va a lograr alcanzar esa estación del éxito. Y esto lo tenemos que vivir al interior, lo tenemos que vivir al interior de la institución. O sea, nosotros tenemos que ser excelentes personas y también excelentes profesionales, porque como les decía ahorita, por coherencia, el ejemplo es lo que mejor educa. El ejemplo es un inspirador. Entonces, si nosotros no somos ejemplo para nuestra comunidad estudiantil en este tipo de cosas, no vamos a poder educarlos para ese mundo que queremos. Entonces, esta filosofía nos obliga a nosotros a conectarnos con ese propósito superior, pero no desde una obligación forzada, sino desde un espíritu real, desde una vivencia profunda
de lo que nosotros somos y lo que queremos ser. Y por eso es importante entender esta filosofía para poder plantear. Para lograr ese principio rector, nosotros hemos definido 3 cosas: ser universidad de la empresa, ser empresa del conocimiento y ser una empresa virtual del conocimiento. Me voy a dedicar nada más en el ser una empresa virtual del conocimiento para el objetivo de esta charla, ¿cierto? Cuando hablamos de una empresa virtual del conocimiento, entonces tenemos que pensar en las barreras de tiempo y espacio. ¿Cómo se rompen esas barreras de tiempo y espacio? Nosotros lo hacíamos para nuestros estudiantes y también un momento en que nos lo empezamos a preguntar: ¿y cómo será para nuestros? ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer con nuestros profesores? ¿Y por qué no lo podemos hacer con los colaboradores? Entonces empezamos a plantearnos que las barreras de tiempo y espacio no eran una limitante, sino que por el contrario eran una oportunidad para involucrar en la comunidad diferentes actores que pudieran estar en diferentes escenarios y que nos trajeran elementos importantes para el desarrollo de la institución. En este sentido, tenemos que mirar cosas como la flexibilidad, la inmediatez, la interacción, la interactividad y, por supuesto, cómo personalizar los entornos de aprendizaje o los entornos laborales. Y ser empresa del conocimiento implica pasar de las 3 funciones que la universidad lleva normalmente, que son la investigación, la docencia y la extensión, a entender que el conocimiento es un proceso continuo, desde la generación, la preservación y la transferencia. Entonces eso nos obliga a nosotros como institución a mirarnos de una manera diferente, a cómo nos estructuramos de una manera totalmente diferente. Cuando estábamos formulando el nuevo plan estratégico, más o menos sobre el 2015 más o menos, estábamos trabajando, recibimos una visita muy especial, una visita que nos abrió un poco el espectro y nos invitó a que nos planteáramos nuevos retos, a que soñáramos de una manera totalmente diferente. Y esa visita es de estos 2 señores que están aquí conmigo en la foto, que uno de ellos es Rax Sisodian. Rax Sisodian, quizás el que está más cerca a mí, y Javier Alpaza. Rax Sisodian es un profesor de Babson School que junto con John McKee escribieron algo que se llama el capitalismo consciente. Y Javier Alpaza juntó unas teorías sobre responsabilidad social y comportamiento responsable corporativo. Entonces estas 2 teorías nos llamaron a decir a nosotros tenemos que avanzar un poco más, tenemos que dar un paso más y tenemos que entrar dentro de este concepto que es un catalizador para que las instituciones puedan evolucionar, puedan saltar bastante. Entonces, cuando empezamos a definir, mirábamos algo que tenía que ser muy importante. Cuando me invitaron a este panel, le pregunté a mi equipo de colaboradores: ¿qué creen ustedes que son los 3 factores claves de éxito para que el CEIPA pueda funcionar de esta manera? A manera de ejemplo o de simplemente de curiosidad, les cuento que cuando los pares académicos visitan el CEIPA, yo les contaba: miren, en el CEIPA, si un día domingo o un día en la noche cae un meteorito en la sede, en la institución no pasa nada. Al otro día trabajamos. Y todos los compañeros me decían: rector, cambie el ejemplo, no diga cosas que no podemos hacer. Se reían de mí un poquito. Este sí es exagerado, todo esto. Bueno, pues no cayó nada, pero vino esta pandemia. Nosotros no estuvimos ni 30 minutos fuera de prestar el servicio, ni un día. La institución siguió trabajando y no hubo ningún problema. ¿Por qué se pudo lograr esto? Porque ya los estudiantes, teníamos muchos estudiantes virtuales, los profesores sabían manejar la metodología, teníamos la tecnología, teníamos el conocimiento, simplemente no habíamos probado en el área administrativa si los colaboradores podíamos estar o no estar. Habíamos hecho algunos pilotos. Tenemos un profesor, por ejemplo, que vive hace un par de años en Suecia, tenemos otros que vivían en Nueva Zelanda, tenemos otro que vive en Australia, otro que vive en México, en Canadá, yo que estoy en Estados Unidos. Estábamos algunos dispersos, pero podría toda la institución estar fuera y seguir trabajando tranquila y dulcemente. Y lo que empezamos a ver es que sí,
efectivamente. ¿Y por qué lo podíamos hacer? Porque hemos trabajado en tres ejes fundamentales, que son un modelo de gestión. Hemos trabajado muchísimo en que los líderes nos apropiemos de una cosa que se llama liderazgo consciente, que viene de estas teorías que han trabajado Rax Sodian y Fred Kaufman y John McKean, y un tema de cultura consciente. Yo quiero compartirles esos tres elementos que hemos trabajado en la institución claramente. Primero, un modelo de gestión que está soportado en tres grandes pilares. Primero, un propósito superior. El propósito es importante, porque si yo, como persona, estoy conectado con el propósito superior, o sea, mi propósito personal en la vida está conectado con el propósito superior de la institución, hay una conexión en los valores y perseguimos los mismos ideales, ¿cierto? Luego, la motivación es un poco intrínseca, es un poco natural. ¿Por qué? Porque estamos conectados en lo que queremos hacer, en lo que queremos lograr. Entonces tenemos que alinear las cosas, tenemos que alinear los diferentes elementos y componentes para que logremos los objetivos de la institución. Tenemos un direccionamiento estratégico, que no es una camisa de fuerza. No es una camisa de fuerza porque sabemos de las dificultades, sabemos que planear a largo plazo es muy complicado, sobre todo en este entorno VUCA o VICA, como lo quieran llamar, que es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en esta pandemia, planear más de 2 semanas ya es soñar demasiado. Entonces, en estas 2 semanas vamos, pues en este entorno, tenemos claramente hacia dónde vamos, qué queremos lograr a través de los hitos, de la estrategia y de unos objetivos generales, unos pilares, pero eso lo aterrizamos en una gestión por procesos y proyectos, en donde definimos metas en nuestro plan operativo a corto plazo, definimos unos indicadores y las metas a alcanzar. Y luego tenemos que tener una excelente comunicación entre todos los colaboradores y entre todos los equipos. Esta es una forma muy gráfica de plantear nuestro plan estratégico. En una sola página tenemos claro cuál es nuestra estrategia, qué queremos alcanzar en los diferentes años y los objetivos estratégicos de la institución. Por lo tanto, todos los proyectos y todas las cosas que vamos desarrollando deben estar alineadas a esos 4 objetivos grandes que nos van a permitir alcanzar cada uno de los hitos, ¿sí? Eso está muy claro y eso lo tenemos todos. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? O la otra parte que es fundamental, que es el segundo eje. Primero, que cada uno de los líderes sea un líder consciente. Y entonces aquí me voy a detener un poquito en explicar cuáles son esos 4 principios que tienen las empresas conscientes. El primero, un propósito superior, ¿cierto? Un propósito superior en donde explicamos el por qué hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y de qué forma lo hacemos? ¿Quiénes o qué? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces debemos integrar todos los stakeholders. O sea, todas las personas que participan en la institución tienen que hacer parte de este propósito que tenemos. La cultura nos explica el cómo y el liderazgo el quién lo hace. Antes de entrar en esto, debemos entender claramente qué es conciencia, ¿cierto? Víctor Hugo tiene una definición que a mí me gusta muchísimo y es que la conciencia es la brújula de lo desconocido. Muchas veces nosotros en las organizaciones no tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque no nos han dicho qué, no nos han dicho cómo, ¿cierto? Pero si nosotros estamos conectados en el propósito superior, estamos conectados en los diferentes elementos, en las metas que queremos, la conciencia se vuelve un elemento clave, porque si sabemos qué es lo correcto, qué es lo apropiado, seguramente vamos a estar acertados. Entonces no es una camisa de fuerza, sino es desarrollar esa conciencia para que las personas puedan ser más autónomas. Aquí Fred Kaufman da otra definición y solamente voy a leer un pedacito. Ser consciente significa estar despiertos, atentos. Vivir consciente significa estar abiertos para percibir el mundo que nos rodea y nuestro mundo interior, para comprender nuestras circunstancias y decidir cómo actuar frente a ellas de una manera que honre nuestras necesidades, valores y objetivos. Ser inconsciente es estar adormecido, actuar mecánicamente. Vivir en forma inconsciente significa dejarse llevar por el instinto y los patrones de conducta habituales. Entonces, fíjense que esta definición es supremamente poderosa porque nos invita a que como seres humanos
tenemos que crecer mucho para podernos comportar en un entorno como el que nos tocó o como el que estamos viviendo todavía, en donde cada uno de nosotros está trabajando desde sus casas completamente, digamos, supuestamente en una forma aislada, pero ahora más conectados por estas tecnologías como tal. Entonces, ese despertar, esa forma de actuar, de crecer interiormente en las personas es necesaria que nuestros líderes den ejemplo en esto. Y por eso es muy importante, y por eso yo creo que la palabra de liderazgo consciente cobra un sentido supremamente importante en este momento. Porque no es estar detrás de todo el mundo, es por el contrario, es cómo desarrollamos esa persona para que esa persona sea más autónoma y pueda desarrollarse muchísimo mejor. Peter Drucker decía una frase que solamente hay 3 cosas que pasan naturalmente en las organizaciones: la fricción, la confusión y el bajo desempeño. Todo el resto, todo lo demás requiere liderazgo. Y entonces ahí es donde viene el tema, donde nace la importancia de un liderazgo consciente, de un liderazgo que sea capaz de transformar las personas para que transformemos la organización. Si no trabajamos en las personas, esto no va a ser posible. Y por eso este señor decía, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Esto es una frase muy clara, muy concreta, y es que si no trabajamos en las personas, si no trabajamos en la forma como nos relacionamos, para nada tiene que tengamos una estrategia muy bonita, que tengamos muchísimos elementos, que tengamos discursos muy importantes, pero al fin la cultura la damos las personas. Por eso ahorita habría con la imagen del equipo de colaboradores que tenemos en Enseipa, porque si no trabajamos sobre ellos, esto no hubiera sido posible. Entonces, ¿qué se necesita para ser un líder consciente? Entonces, este es un acróstico en inglés, yo lo dejé en inglés porque es la literatura, pues como lo definieron, y porque en español tal vez no funciona muy, el acróstico no queda muy bonito. Entonces, yo tuve que trabajar sobre una serie de 8 elementos que son fundamentales para poderme identificar como un líder consciente. Primero, fortaleza en lo que pienso, en lo que hago, en lo que siento, en la convicción de lo que estoy teniendo. Fíjense que si ustedes miran que si el propósito de mi institución está conectado con mi propósito personal, van a ver que estos elementos de liderazgo consciente son fundamentales para poder hacer que alcanzar esos propósitos, alinear esos propósitos. La fortaleza, el entusiasmo, ¿cierto? Cuando por ahí dicen que cuando uno hace lo que uno se sueña, lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, la motivación, lo que uno ama, todo sale fácilmente. O sea, todo se logra de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque no estás trabajando, estás disfrutando lo que haces. O sea, no es un esfuerzo adicional, sino es algo que te gusta, que está conectado contigo. La orientación de largo plazo. Yo trabajo para lograr unas metas de largo plazo. Tengo que obviamente alcanzar metas a corto plazo, ¿cierto? Tenemos que ser flexibles para poder entender las diferentes circunstancias. No es fácil, no es fácil. Uno a veces quisiera tener todo planeado, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero ese no es el entorno en el que estamos viviendo. Hoy no podemos aplicar esos modelos. Necesitamos unos modelos de gestión totalmente diferentes en donde encontremos esa flexibilidad. A nosotros como líderes nos demanda tener también flexibilidad en lo que hacemos, cómo nos entendemos, cómo tenemos que entender a los demás, ¿cierto? Amor y cuidar, tenemos que estar lejos. A veces es difícil porque uno cree que hay distancia, pero si usamos adecuadamente la comunicación, si realmente hay un interés como comunidad, vamos a poder lograr cuidarnos y querer a las otras personas. Luego vienen 3 inteligencias muy importantes: inteligencia emocional, inteligencia sistémica e inteligencia espiritual. Fíjense que todo esto está conectado con el ser, con la persona. Fred Kaufman dice, mire, nuestras vidas son como un iceberg, ¿cierto? Y en el fondo de ese iceberg, que es lo que no se ve, está la persona. Luego lo que está muy cerca de la línea de flotación son las relaciones y por último es la tarea. Entonces, nosotros normalmente, administrativamente, trabajamos mucho sobre la tarea, pero poco sobre las personas y poco sobre las relaciones. Si trabajáramos un poco más en las personas y en esas relaciones, seguramente las tareas
funcionarían mucho más rápido y serían mucho mejor. Entonces, estos elementos de liderazgo consciente son los que hemos venido trabajando en el equipo de rectoría y con los demás colaboradores y con el equipo docente para poder lograr ese desempeño que la institución quiere y trabaja. Aquí hay 12 pasos que son fundamentales para la transformación y que yo voy a leer nada más los enumerados, los numerales, porque por cuestiones de tiempo no vamos a poder discutirlos todos. Son 12 transformaciones para volver los negocios más conscientes. Nosotros buscamos mucho el culpable, lo que nos tenemos que apropiar de la situación. Eso lo llamaríamos responsabilidad. De ganar a buscar un significado, por qué las cosas pasan, eso se llama sabiduría. De saber a aprender, humildad. De juzgar a comprender, compasión. De evitar a confrontar, coraje. De tratar de agradar a decir la verdad, honestidad. Controlar a considerar, respeto. Tomar a negociar, creatividad. Cesar a entregar, integridad. Relajarse a invertir, disciplina. Condescender a comprometerse, compromiso. Dar órdenes a liderar, visión. Entonces, si ustedes miran estos 12 principios de liderazgo consciente, son fundamentales para que un líder entienda que no es simplemente dar una orden y revisar unos objetivos. Necesita un poco más de nosotros, necesita que entendamos otras dimensiones de lo que es una empresa, porque la empresa somos las personas, somos la comunidad que con ella convive, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros usuarios, los colaboradores, los accionistas, el que sea. En una universidad, los profesores, los estudiantes, los papás, la comunidad, los colaboradores, todos hacemos parte de ese stakeholder y todos tenemos que estar metidos en este tema. Por último, el tercer aspecto es la cultura. ¿Y qué es una cultura consciente? Es una cultura, primero, de confianza, ¿cierto? Si estamos conectados en el propósito, si hemos trabajado en esos líderes, pues entonces vamos a poder lograr una cosa que se llama confianza. Si hay respeto, si hay honestidad, si hay sabiduría, si hay integridad, pues la confianza se va dando y se va construyendo y no se obtiene de un día a otro. Eso no es un bombillo que se prende o se apaga, es algo que se cultiva y se crea, ¿cierto? Si hay confianza, entonces puede haber autenticidad y esa autenticidad nos lleva a la transparencia. Y cuando nos cuidamos los unos a los otros, cuando entendemos que la empresa es una, la organización es una, no que es el departamento, no, es que mientras el departamento de contabilidad cumpla con su tarea, estamos bien. La empresa puede ir mal, pero no, nosotros vamos bien. No, la empresa somos todos y todos tenemos que luchar para cuidarla, para salir adelante, para buscar cómo lo trabajamos. Esos sentidos nos tiene que llevar a la lealtad y al empoderamiento. Es el momento de que nosotros podamos construir. Cuando una organización logra estos valores que acabamos de definir, puede decir que tiene una cultura de trabajo consciente. Y esa cultura de trabajo consciente va a permitir que rompamos esas barreras de tiempo y espacio y tengamos una nueva forma de trabajar, de colaborarnos, de organizarnos. En el CEIPA teníamos unos procesos estructurados, teníamos la tecnología a nuestro lado y la mayor parte, y todo el mundo estaba capacitado. Entonces, por lo tanto, al conjugar estos tres valores, digamos que la institución puede tener su rector viviendo en San Diego, tenemos profesores en Australia, tenemos un profesor que acaba de llegar de Nueva Zelanda, otro que vive en Suiza, y así hemos tenido colaboradores en diferentes partes del mundo. Y la institución funciona tranquila y dulcemente porque hemos trabajado en ese modelo de gestión, en ese liderazgo consciente y en esta cultura consciente. O sea, tenemos que dejar de pasarnos de ver con que es ese lado el que es el problema. Menos mal el hueco no está de mi lado, no, es un solo barco y en ese barco estamos todos. Y todos tenemos que conectarnos e integrarnos para entender y para trabajar por el mismo propósito superior. Cuando todos entendemos que trabajamos para el mismo propósito superior y que somos una colectividad que comparte una serie de valores y una serie de cosas, pues las barreras físicas o de tiempo y espacio son simplemente una característica que aprendemos a manejar. Entonces,
Estos tres elementos me parece que son los elementos claves que hemos trabajado, que tenemos en el CEIPA, que trabajamos todos los días en interiorizarlos muchos más y fortalecerlos para poder estar donde los estudiantes nos quieran o nos necesiten o donde las empresas nos puedan acompañar. Rector, por acá nos plantean algunas preguntas. Bueno, también enviarle o darle algunos saludos que nos han enviado egresados, colaboradores en este momento de CEIPA, que lo están viendo desde diferentes partes del mundo. Tenemos personas que lo están saludando desde España, desde Cundinamarca, diferentes lugares de acá de Antioquia, en el Caquetá. Qué bueno. ¿Cuál ha sido ese momento, digamos, más difícil desde su partida a Estados Unidos que usted haya podido superar y que la virtualidad justamente haya sido ese motor para enfrentarlo? Muchas veces estar allá no permite hacer cosas tan fáciles desde la presencialidad. Nos preguntan desde su experiencia cuál ha sido como ese momento difícil que usted se haya dado cuenta de que la virtualidad en realidad lo ha apoyado y ha podido superarlo. Es una de las preguntas que nos plantea un emprendedor y empresario. Mira, yo creo que, pues, aquí mi experiencia, ¿cierto? Mi experiencia fue, normalmente, pues nosotros implementamos la virtualidad para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, para algunos cargos directivos y había funcionado bastante bien, ¿cierto? Y sigue funcionando bastante bien, gracias a Dios. Cuando yo me vine acá, ¿cierto? Uno tiene que pelear con dos dragones que uno tiene al interior, ¿cierto? O tres dragones. Y voy a poner el primero. El primero es como ese sentido que uno tiene de creer que si uno no está allá físicamente, las cosas no van a pasar. Y eso es como una pequeña soberbia que uno tiene que luchar, ¿cierto? Que uno tiene que luchar con uno mismo. Decir, no, yo tengo un equipo de trabajo, tengo una gran cantidad de colaboradores, tengo más de 200 y pico de colaboradores directos y otros tanto indirectos. Pero si hemos venido trabajando en esto, si esto funciona para todo el mundo, yo tengo que confiar, tengo que ser capaz de confiar en mi equipo. Fíjate que esa es una de las características fundamentales de una cultura consciente. Y yo tengo que dar ejemplo. Y entonces el primer monstruo que uno tiene que pelear es uno contra la soberbia, ¿cierto? La soberbia que todos tenemos por dentro y que a veces a nosotros los líderes se nos sube un poquito más por creer que nosotros somos los que no las sabemos todas, ¿cierto? Entonces uno tiene que pelear con esos temas, ¿sí? El segundo tema que me parece un poco complicado, que uno también tiene, y es a veces esa sensación de soledad porque uno asiste a las reuniones y si no lo invitaron a una reunión, pues entonces uno no se quedó por fuera. Pero eso es parte de esa cultura que tenés que trabajar y saber que uno tiene que estar en las reuniones que agrega valor. Las que no agrega valor no tiene que estar estorbando como muchas veces hace en su día a día, que uno se mete a veces demasiado en muchas cosas. Y la tercera es una gran disciplina. Una gran disciplina, ¿por qué? Porque vos tenés que, la comunicación es el eje fundamental de esto. Si no hay una comunicación directa, rápida, oportuna con tu equipo, no vas a poder lograr esto. Entonces ese es como el tercer aspecto, la comunicación. Entonces yo diría que eso, ¿contra qué me tocó batallar aquí? ¿Cierto? Primero contra mí mismo, ¿cierto? Para saber que tengo un equipo que lo ha dado todo y que es un equipo espectacular sin el cual yo no hubiera podido hacer mi doctorado al mismo tiempo de esto. Y con ellos siempre se los he dicho y se los he agradecido muchísimo porque son fundamentales en este logro, pero también fundamentales en esta pandemia. El que yo estuviera fuera 1 año y medio antes de que empezara la pandemia nos ha ayudado muchísimo porque todo el mundo ya tenía la confianza. Hombre, si el rector ha podido y todo, nosotros también. Entonces uno lidera con el ejemplo y eso hace una parte muy interesante. Y luego ya la disciplina de ser juicioso, de responder a tiempo, de no dejar, tratar de responder lo más rápido que se puede, de que la gente sienta que está conectada con uno, es fundamental para generar esa confianza, esa transparencia. Muy bien, muchas gracias, rector. Otra de las preguntas que nos plantean es,
de esos 12 pasos que usted nos acabó de mencionar y de ser un líder consciente a generar una cultura consciente dentro de una organización, entendiendo que en este momento están conectados emprendedores, empresarios de la micro y de la mediana empresa, posiblemente con equipos muy reducidos, otros con unos equipos muy grandes. ¿Cuál sería ese consejo, esa recomendación de por dónde iniciar? Vemos 12 pasos, los asumimos como están enumerados, o qué le podríamos recomendar de cuál es ese primer paso, esa victoria temprana de por dónde iniciar para convertirme en un líder mucho más consciente y poder transmitir esa cultura a mi equipo de trabajo. Yo creo que el primer paso es fundamental, ¿cierto? Nosotros, el primer paso dice de echar la culpa a apropiarse, de dejar de actuar como una simple víctima de circunstancias fuera de control y hacerte cargo de tu propia vida, ¿cierto? Ese para mí es el paso fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Miren, las cosas pueden pasar en la empresa, pueden pasar cosas que no dependan o que yo no soy el responsable directamente, pero yo como líder tengo que saber que yo hago parte de ese problema. ¿Por qué? Pues hombre, porque no dimos las instrucciones, porque no fuimos suficientemente claros en unos limitantes, en una serie de cosas y no dimos los elementos. Entonces, si yo me voy a buscar quién es el responsable, pues seguramente voy a encontrar a alguien que va a pagar. Pero si nosotros entendemos que esto es para crecer, que entre todos vamos a trabajar y tenemos como líderes que entender que las cosas pasan porque nosotros somos responsables de ellas, pues hombre, va a cambiar muchísimo el ambiente y va a facilitar muchísimas las cosas. Entonces, cuando yo soy responsable, cuando yo entiendo que mi tarea no es buscar culpables, sino ver cómo aprendemos, cómo solucionamos y cómo construimos una situación de estas, pues seguramente nuestra forma y nuestra cultura va a cambiar muchísimo. Muchas gracias, rector. Y otra de las preguntas que nos plantean, bueno, son dos en realidad. Una de ellas es que nos la plantea José y nos dice desde lo que él entiende, entonces CEIPA aplicó el libro de capitalismo consciente en el funcionamiento de CEIPA. Está sustentado, digamos, el funcionamiento, el desarrollo de esta universidad sobre parte de ese libro, o ha sido una mezcla de muchas experiencias y muchas cosas durante este tiempo. Es algo de lo que plantea José en esa pregunta. Sí, a ver, nos inspiró mucho Raxi Sodian y esta filosofía que yo creo que es supremamente poderosa. Decir que estamos basados todo eso, pues es muy pretencioso, pero sí nos hemos inspirado, hemos tratado que en nuestro currículo muchas de estas enseñanzas se puedan aplicar porque las consideramos esenciales, ¿cierto? Yo creo que lo que plantea el capitalismo consciente también obliga a que entendamos una nueva forma de las empresas competir y en donde no se trata, como nos decían en los años, bueno, yo supongo que hay mucho emprendedor muy joven, pero en los años 60, en los años 80, nos decían que a la competencia no había que hacerle el mal, sino que había que garantizar que no le fuera bien. Y hoy en día entendemos el mundo desde una perspectiva totalmente diferente. Cuando todos ganamos, solamente cuando todos ganamos a todos nos va bien. Si a uno le va bien y a los otros le va mal, pues vamos a seguir teniendo la misma sociedad que tenemos. Entonces sí, en el CEIPA nos inspiramos mucho en eso. Seguimos trabajando muchísimo porque no es fácil. Un cambio cultural no es una cosa que, vuelvo y digo, se prende un bombillo y se apaga y ya. No, requiere de un trabajo grande, requiere de un trabajo permanente, de seguir intentando, de seguir luchando. A veces se nos sale por allá los jefes, o a mí también se me sale a veces el jefe un poco más de capitalista, a ver por qué no se logró este objetivo, por qué tal cosa, y eso obliga a que nosotros tengamos que tener la apertura y la capacidad de la humildad de reconocer que no lo estamos haciendo bien, y entonces eso obliga a que nos replanteemos y que nos hagamos muchas preguntas al interior de cómo lo podemos hacer. Sí, la respuesta corta es sí, estamos inspirados, pero no es lo único, porque pues no funciona tan
tan igual en la cultura colombiana, en la cultura latina, los principios del capitalismo consciente. Entonces tenemos que ir adaptando, ir trabajando en la medida de lo posible. Rector, a veces los emprendedores y los empresarios de la micro y de la pequeña empresa ponen en una balanza, quizás por los recursos tan limitados que tienen, si en realidad decido invertir en tecnología, empezar a transformarme digitalmente, o no sé, compro más insumos o lo invierto en mi equipo de trabajo. ¿Usted qué recomendación les podría dar para que ellos, si aún no lo han hecho, empiecen a generar, digamos, esa transición, esa transformación digital en sus empresas, como en algún momento lo tuvo que haber hecho Ceifa? ¿Por dónde empezar? ¿Qué sería como lo primero que ellos pudieran hacer? Porque ellos dicen, claro, es muy fácil posiblemente para Ceifa por sus recursos, por su alcance de poder adquirir nuevas tecnologías. ¿Cómo podría ser para un emprendimiento o para una micro o pequeña empresa hacerlo? ¿Cuál sería, digamos, ese aspecto? ¿Por dónde podrían empezar? Miren, lo más difícil de ser emprendedor, es que él no está garantizado, ¿cierto? Usted, cualquier cosa que le ocurra, tiene 1000 nos. No tiene muy poquitos sí, ¿cierto? Entonces uno tiene que pensar, no es en el no, sino en el cómo. ¿Cómo hago lo que yo quiero? ¿Cierto? Ahora, tema de transformación digital. Yo les cuento, claro, Ceifa vio internet y dijo, esto va a cambiar el modo de educación, y le apostó hace 20 años. Pero hace 20 años no había ni la mitad de las cosas que hay hoy, ¿cierto? Igual, nos enfrentamos con todo. ¿Qué les digo yo a los empresarios hoy? Miren, esto de la transformación digital, si no se han metido, van tarde, van demasiado tarde. Esto no es una cosa que empezó hoy. Esto es una realidad que se agudizó y se potenció con el coronavirus. Pero esto es una realidad que viene desde que empezó la automatización. Y la automatización empieza desde hace muchos años, ¿cierto? Solamente que ahora lo estamos viviendo mucho más fuerte y más pesado. Entonces, a la transformación digital hay que meterse ya. Al tema de la cuarta revolución industrial hay que meterse ya. Y hay que transformar nuestro estilo de liderazgo. Y si algún emprendedor quiere algo, es prepárese usted para que lidere con el ejemplo. El ejemplo es el mejor maestro. No hay otro mejor. Entonces usted tiene que ser un líder que sea inspirador, que sea transformador, un líder que invite a su equipo a seguir en esa tarea. Y hay una cosa que tenemos que hacer, y no es porque yo sea rector de una universidad, pero no podemos parar de estudiar. Hoy no se puede parar de estudiar. Mira, lo conversaba en estos días con alguien. Hasta los años 90, usted tenía un pregrado y más o menos estaba bien. Un pregrado estaba bien. Del año 2000 al año 2007, usted un pregrado y una maestría, usted era muy competitivo y le iba muy bien. Del 2007 en adelante, si usted no está estudiando constantemente, leyendo. Estudiar no es tener un título o obtener otro cartón. Estudiar es estar permanentemente a la vanguardia de lo que usted está haciendo. Si no estamos a la vanguardia de esto que estamos haciendo, vamos a estar supremamente atrasados, ¿cierto? Y en cualquier momento nos va a dejar la ola. Por eso es tan importante hoy en día entender que estamos, no por el coronavirus es una cosa más, estamos en un ambiente que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. Tomar decisiones de muy largo plazo es complicadísimo en este entorno, pero no saber para dónde vamos es peor. Entonces tenemos que tener una capacidad de tener metas claras a largo plazo y acciones cortas que nos vayan orientando y acercando hacia eso. Puede que yo no tenga la plata para poner toda la tecnología que se necesita, pero voy paso a paso, voy metiéndome en ciertas cosas. Cada uno tendrá que priorizar dentro de su organización dónde genera más valor y siempre ir buscando las cosas, ir buscando cuál es la mejor decisión para esto. Pero a la transformación digital es que los que no entren no vamos a sobrevivir.
ese es el entorno. Y miren, yo cuando llegó en el año 91 que hicimos el cambio de la Constitución de Colombia, seguramente muchos emprendedores jóvenes estaban gateando en esa época o ni siquiera habían nacido en este momento. Nos decían, ojo que la apertura va a llegar y si usted no está preparado, lo van a borrar del mapa. Y la gente no creyó. Y efectivamente borraron a mucha gente, muchas empresas se quebraron con la apertura económica. Ahora tenemos una cosa que se llama la cuarta revolución industrial. Medellín está trabajando muchísimo en ese tema. Si no somos conscientes de eso, nos vamos a ver afectados por la cuarta revolución industrial. Héctor, le quería hacer una última pregunta ya, al igual que la televisión, el tiempo en streaming es bastante preciso, pero nos plantea una pregunta que me parece muy interesante, nos la hace Juan David y dice, ¿cómo sostener, cierto? Yo también la voy a complementar un poco la pregunta y es, ¿cómo sostener en las universidades y también en las empresas, digamos, esos nuevos productos, esos canales virtuales, pues que implementaron en medio de esta pandemia, pero que posiblemente hay un miedo de que nuevamente el consumidor vuelva al canal tradicional en algún momento y yo invertí en medio de la pandemia en mi página web, en mi e-commerce, hice una cantidad de cosas. ¿Cómo no dejar eso abandonado y seguir haciendo pues que ese nuevo canal funcione? ¿Cuál es esa recomendación? Bien, yo personalmente creo que no vamos a volver a ser los mismos, que esta pandemia tocó muchas fibras y va a generar muchos cambios en nosotros y cambios en el tema del consumidor, en el tema de muchas cosas. Hombre, si yo puedo obtener, no sé, mi mercado ordenándolo por internet y me llega a la puerta de la casa, si yo puedo obtener una serie de servicios alrededor de todos estos medios que me demandaban un tema o un desplazamiento o unos costos adicionales, ¿por qué lo voy a hacer? Y esa es la pregunta que nos vamos a tener que hacer como prestadores de un servicio, como productores de algo. ¿Cuál es el valor que el cliente realmente percibe en nosotros? ¿Cuál es ese valor que el cliente está teniendo? ¿Cierto? Yo vengo oyendo el tema de que las universidades se van a acabar. Peter Drucker dijo, las universidades se van a acabar. Y esto lo dijo hace 30 años. No se han acabado todavía, gracias, pues en mi caso, gracias a Dios. Pero nosotros tenemos que preguntarnos todos los días por qué el estudiante viene al CEIPA, qué es lo que el estudiante busca del CEIPA, qué es lo que nosotros estamos haciendo en el CEIPA para eso, ¿cierto? Y él sí se puede leer un libro y tener un conocimiento, pero la educación es mucho más que eso. La educación es un proceso en el cual yo tengo que crecer como persona. Nosotros decimos que la educación es sacar desde adentro, es sacar ese potencial que cada uno de nosotros tiene y alinearlo para poder alcanzar ese proyecto de vida. Y eso no es solamente un libro, eso es un intercambio, eso es saber aprender a relacionarnos, aprender a entender. Entonces, cuando yo entiendo que la gente viene a mí porque quiere crecer como persona, porque quiere desarrollar un proyecto de vida, encuentro un sentido tener un programa. Pero si yo solamente me quedo en el título, muy seguramente me van a reemplazar rápidamente. Entonces, ahí hay que entender muy bien cuál es el valor que yo le agrego al cliente, qué es lo que el cliente realmente va a pagar y tener los diferentes canales a través de los cuales yo pueda prestar ese servicio. Yo creo que hoy tenemos que ir a unos esquemas de prestación de servicio multicanal. Tenemos que ser claros que va a haber gente que va a quedar con mucho miedo de tocar algo, de relacionarse. Entonces todas las empresas nos volvemos unas empresas en cierta manera cuidadoras de la salud y eso lo tenemos que incluir, cosa que antes no lo teníamos tan claro, tan definido, lo deberíamos incluir dentro de todo nuestro modelo de prestación de servicios. Rector Diego, le queremos agradecer en nombre de la Corporación Interactuar y en nombre de todos los emprendedores y empresarios de la micro y de la pequeña empresa que están conectados. Le cuento que hay más de 500 personas conectadas en este momento viendo su charla. Sin duda le aporta mucho valor a lo que hacemos en el día a día. Le queremos agradecer por su conocimiento, por su tiempo
y No. invitar a todos los asistentes para nuestra próxima conferencia, charla, que será en un par de minutos, con John Restrepo Giraldo, que es el gerente de desarrollo e innovación de EPM, quien nos contará también cómo empezar a innovar en las empresas de Antioquia, de Colombia y del mundo, y cuáles son esos primeros pasos. Rector, muchas gracias. Les deseo muchos éxitos en todas sus labores. Adelante. No, agradecerles a ustedes por esa labor tan importante que hacen en Antioquia. Es un ejemplo para todos nosotros, una corporación que queremos muchísimo y que valoramos muchísimo. Pero una sola recomendación para nuestros emprendedores, y es cualquier cosa que durante este día hayan ustedes sacado, pónganla en acción. No la dejen para mañana, no la dejen para pasado mañana, porque hay que sembrar. No se puede arar y arar y no sembrar. Hay que arar, sembrar para poder cosechar. O sea, hay que meternos a hacer las cosas. Cualquier cosita que hayan aprendido, pónganla en acción mañana. Y espero haber aportado a nuestros emprendedores y a nuestros empresarios. Muchísimas gracias por la invitación. Rector Diego, muchas gracias. A los que están conectados, ya iniciamos con la siguiente conferencia. Nos vemos en unos minutos.